Buenos días, hermanos. Abramos las Biblias en Colosenses 1, versículos 21 y 22. Vamos a revisar la tarea de la vez tras anterior. Colosenses 1, versículos 21 y 22 dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La tarea de la vez pasada era obtener 10 enseñanzas de estos dos versículos. Y la idea era que cada uno de ustedes empezara a preguntar, hacerle preguntas a la Biblia: ¿qué es lo que este pasaje me está enseñando? ¿Por qué es que Pablo escribe esto? ¿Cuál es el tema que Pablo está tocando? Etcétera. Porque hay creyentes que ofrecen los siguientes argumentos. Por ejemplo, ellos dicen que Dios ama a todos los pecadores por igual, con un amor salvífico para todos. Es el hombre, dicen, es el hombre el que se ha alejado de Dios. Pero si el hombre le busca, le puede encontrar. Además dicen que el hombre natural tiene la capacidad para hacer el bien y hacer el mal. Dicen también que cuando el hombre toma la decisión de creer en Cristo, entonces Dios hace esa reconciliación con él, consigo mismo. Otros creen que la muerte de Cristo no fue sustitutiva, ¿verdad? Y aún otros, argumentando sobre eso mismo, del amor de Dios hacia todos los pecadores, dicen que Cristo murió por toda la humanidad. Entonces, si yo les doy a ustedes, les devuelvo todas las páginas, las tareas que ustedes entregaron, prácticamente todos escriben lo mismo. Y me llenó de gran gozo ver cómo la unidad de pensamiento de todos ustedes, todos los que hicieron la tarea, porque todos creen lo mismo y vieron lo mismo de este pasaje. Veamos entonces las 10 enseñanzas que todos nosotros, los que hicimos las tareas, obtuvimos. Primero, estos versículos son escritos a la iglesia en Colosas, no a toda la población en Colosas, a la iglesia en Colosas. El tema de Pablo es la reconciliación de un pecador con Dios. 3. Si hay una necesidad de reconciliar a un pecador con Dios, quiere decir que antes hubo guerra, ¿cierto? El versículo 20 nos dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz, perdón. Haciendo la paz. Había guerra antes. 4. El hombre natural, dice estos dos versículos, es un extraño. Yo hice la búsqueda de qué significa esa palabra en el griego. Es la palabra apalotriomai. Es un verbo pasivo en griego, es decir, que quiere decir que es algo que se le hace a la persona y no que la persona actúa, ¿verdad? Es una acción pasiva. Y quiere decir ser excluido por otro o ser excomulgado por otro. Entonces podríamos decir: y a vosotros también, que habíais sido en otro tiempo excomulgados, ¿verdad? O que habían sido hechos extraños. No fueron los hombres los que se fueron, no, fue Dios el que echó al hombre del Edén, ¿cierto? 5. El hombre natural es un enemigo de Dios en su mente.
Y la palabra ahí en griego es ektros, que quiere decir hostil, que odia a otro. Es decir, el hombre natural odia a Dios. 6. La demostración que el hombre natural está en guerra con Dios son sus malas obras. Esa es su rebeldía. ¿Cómo expresa el hombre, el pecador, su rebeldía contra Dios? Por medio de su pecado, en sus malas obras, rebelándose contra los mandamientos de Dios. Entonces, como dice Pablo después, en Romanos 8, el hombre natural no puede hacer nada, ni quiere hacer nada para agradar a Dios. 7. Es Dios el que reconcilia a un pecador, no es el pecador que viene a Cristo y entonces es reconciliado por Dios, no, es Dios que toma un pecador y lo reconcilia consigo mismo. El pecador no aporta nada a esa reconciliación. ¿Ok? 8, otra enseñanza que tenemos ahí es que Cristo fue 100% hombre, porque dice en su cuerpo de carne. Y esa era una cualidad necesaria para salvar hombres. Dios primero no puede morir. Y Dios dijo que el pecador tiene que morir por su pecado. Entonces, se tuvo que haber hecho hombre para morir, para poder redimir hombres. ¿Verdad? 9. Dios reconcilió a los creyentes, ¿verdad? O a los pecadores, por medio de la muerte de Cristo. Ese fue el acto por medio del cual Dios reconcilió a pecadores. Y entonces, como nos dice el pasaje, Cristo tuvo que morir una muerte en sustitución de esos pecadores, ¿verdad? Él tuvo que ser castigado por los pecados de su pueblo. ¿Y cuál era, 10? ¿Cuál era el fin de esa reconciliación? No solo nuestra justificación, ¿verdad? Sino porque la justificación dice que entonces Dios pone sobre nosotros la justicia perfecta de Cristo. Entonces ya somos vistos por Dios como santos, ¿verdad? Pero aquí se nos dice que entonces Dios también nos presenta mediante esa reconciliación a nosotros santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha vestido con su justicia. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Entonces, si nosotros estudiamos los pasajes de la Biblia así, haciéndonos preguntas, bueno, ¿qué enseña este versículo? Y ponemos todas las enseñanzas que podamos sacar. Si no entendemos, vamos al contexto, etcétera, como hemos estado viendo en las clases. Podemos contestar, ¿ama Dios a todos los pecadores de una manera salvífica igual? No. Porque esta reconciliación era para los creyentes, los que habían creído en Colosas, no era para el resto de la población. El hombre natural, el pecador, fue sacado por Dios de su presencia para que no fuera consumido. ¿Tiene el hombre natural la capacidad de hacer el bien? ¿Qué nos dice el pasaje? No. Si no fuera porque Dios reconcilia al pecador, el pecador continuaría en su odio hacia Dios, como nos dice el texto. ¿Es reconciliado un pecador por una decisión suya? No, es Dios el que ha reconciliado al pecador. El pecador no ha aportado nada en su salvación. ¿Fue la muerte de Cristo sustitutiva? Sí. Cristo murió en lugar de su pueblo, ¿verdad? Pablo escribe que Dios reconcilió a los creyentes en Colosas, no a todos los habitantes de Colosas, ¿verdad? Si estos hombres dicen, es que Cristo murió por toda la humanidad, Pablo aquí está diciendo que Cristo murió por los creyentes, no por todos los habitantes de Colosas. Él pudo haber dicho, bueno, Cristo murió por ustedes y por el resto de los habitantes de la ciudad, no. Pablo dijo que Cristo murió por los creyentes, por la iglesia. Entonces este es un ejercicio para que nosotros vayamos aprendiendo a hacer eso con cada pasaje de la Biblia, escribir, pensar, hacer preguntas al texto, porque así es como nosotros obtenemos las enseñanzas que nos transforman en nuestra vida de cristiana. Hacerle preguntas al texto, preguntarnos, sacar enseñanzas, textos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con
La clase de la vez pasada que estábamos viendo 11 reglas prácticas para la interpretación bíblica. La regla número 6, es importante notar la presencia de paralelismos en los textos, paralelismos. Esta es una característica muy usada en la literatura hebrea y es muy característica, también fue muy característica en la literatura de lenguas antiguas del Oriente Medio, ¿verdad? No solo la hebrea, sino otras lenguas usaban muchos los paralelismos. Y es fácil reconocerlos porque no incluyen, no involucran un ritmo de palabras o letras, sino un ritmo de pensamiento, ¿verdad? Entonces es fácil reconocerlos. ¿Cómo podemos definir un paralelismo? Como la relación entre dos o más oraciones que corresponden, ya sea en similitud o que están apareadas juntas, ¿verdad? Entonces, son dos oraciones que se parecen en pensamiento, ¿verdad? O que pueden estar separadas o pueden estar juntas. Existen 3 tipos básicos de paralelismos. El paralelismo sinónimo, ¿verdad? Que es cuando diferentes líneas o diferentes partes de un texto bíblico presentan el mismo pensamiento, pero utilizan una forma diferente de expresarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vayamos a Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 5. Entonces, un paralelismo. Dos pensamientos iguales, juntos, pero que pueden estar, o que están expresados con una manera de expresarse diferente. 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿Entienden? Entonces es un paralelismo sinónimo. Habla de una misma cosa, pero de una manera diferente. Salmo 95:6. Salmo 95:6 presenta otro paralelismo sinónimo. Salmo 95:6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces la idea es adorar a Dios, postrarnos ante Él, y lo expresa con un paralelismo sinónimo. Después está el paralelismo antitético. La palabra antitético quiere decir contrario u opuesto. Y ocurre cuando entonces es totalmente diferente al sinónimo. Entonces ocurre cuando dos partes de un verso o de una oración son contrastadas. Se puede decir la misma cosa, pero de una manera negativa. Por ejemplo, vayamos a Proverbios 10. Por eso digo que la literatura hebrea es usa muchos paralelismos, y por eso hay muchos en el Antiguo Testamento. Proverbios 10, versículo 4. Opuestos, recuerden, paralelismo antitético. Dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, un paralelismo antitético, está contrastando dos cosas. Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Paralelismo antitético, contrasta dos cosas. Y después está el paralelismo sintético. Este tipo es un poco más complejo que los dos anteriores, pero entonces lo que ocurre es que la primera parte de la oración, del versículo, del texto,
da un sentido de expectación que es completado, puede ser de manera escalonada, conforme va avanzando el flujo del pensamiento del autor, o termina justamente después en la otra oración. Por ejemplo, Salmo 92:9. Entonces, el sintético es, vamos a ir expresando un pensamiento, pero poco a poco, ¿verdad? Entonces puede ir escalonadamente, terminar 2 o 3 versículos más adelante o inmediatamente después. Salmo 92:9. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces vean, el autor dice, he aquí tus enemigos. Bueno, ¿qué? ¿Qué hay con tus enemigos? Entonces el que sigue aclara un poco más, porque he aquí perecerán tus enemigos. ¿Y qué más? Y sigue en el otro y dice, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces un paralelismo sintético va a ir avanzando poco a poco el flujo del pensamiento, ¿verdad? Existen paralelismos con cierta dificultad en su comprensión. Vayamos un momentito a Isaías 45 para mostrarles un detalle de qué difícil pueden ser los paralelismos. Isaías 45, versículos 6 y 7. Pero antes de que lo lean, voy a leer yo cómo lo tradujo la Reina Valera Antigua. La Reina Valera Antigua traduce ese pasaje de la siguiente manera: para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Entonces, alguien que estuviera leyendo la Reina Valera Antigua podría decir, entonces Dios crea el mal. Entonces, Dios crea el pecado también. Dios es el autor del pecado. Sin embargo, los traductores cuando se compuso la Reina Valera en 1960 entendieron el tipo de paralelismo que estaba aquí y corrigieron la traducción. Entonces, ¿qué tipo de paralelismo encontramos aquí en Isaías 45, empezando en el versículo 7? Es un paralelismo antitético, ¿verdad? Está contrastando cosas. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz. Pero el mal no es el contrario de la paz. Entonces, los que compusieron la Reina Valera en 1960 entendieron la palabra ra hebrea no como el mal, sino como la calamidad. ¿Ya? Entonces, la calamidad puede ser el contrario o el opuesto de la paz, no el mal. El mal es el opuesto del bien. Entonces, ellos lo tradujeron de la manera en la que nosotros lo tenemos ahora. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, ¿verdad? O la calamidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, por eso es importante reconocer los paralelismos, porque entonces eso nos puede ayudar a nosotros a comprender mejor la palabra de Dios. Además, los paralelismos pueden ayudarnos a nosotros a crecer más en nuestro conocimiento doctrinal. Por ejemplo, vayamos un momento a Números 6. Números capítulo 6. Versículos 24 al 26.
Por aquí hay un canto, un poema de Moisés, 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Noten que las palabras guardar, misericordia y paz están usadas como sinónimos casi. Entonces, ¿qué significa qué significó para Moisés tener paz? Para Moisés significó que paz para un hombre era experimentar la misericordia de Dios mientras era guardado por Él, mientras Él nos guardaba. Eso era tener paz. Pero, ¿qué significa ser bendecido según Moisés? Noten el versículo 26, en donde la bendición, ¿verdad?, es reemplazada por la imagen de contemplar el rostro de Dios. Nadie en el Antiguo Testamento vio el rostro de Dios. Moisés vio las espaldas de Dios, pero nadie podía ver el rostro de Dios. Para Moisés, en este paralelismo, ¿verdad?, lo que está expresando es que la mayor bendición para el pueblo de Dios será ver el rostro de Dios. Esa es nuestra esperanza, ver el rostro de Dios. Entonces, si entendemos los paralelismos, podemos enriquecernos con doctrina. ¿Qué significa la bendición real para el pueblo de Dios? Ver su rostro, ver el rostro de Dios. Regla número 7. Es importante notar la diferencia entre proverbio y ley, porque uno de los errores más frecuentes es darle la fuerza de la ley a un proverbio. Los proverbios son dupletas, ¿verdad?, que están diseñadas para enseñar una verdad práctica. Reflejan principios de sabiduría para que nosotros podamos vivir una vida santa, pero no reflejan leyes morales que nosotros debamos aplicar a nuestras vidas siempre. Por ejemplo, nosotros decimos, piense antes de hablar. Eso es un proverbio. Y lo que queremos decir es que nosotros debemos pensar en las consecuencias de las cosas que vayamos a decir. Pero si yo tomo como una ley que debo pensar antes de hablar, entonces nunca voy a mantener una conversación con nadie, ¿verdad? Entonces, debemos ver eso en los proverbios, diferenciarlos entre un proverbio y una ley. Un proverbio es una verdad práctica. Entonces, por ejemplo, Proverbios 26. Proverbios 26, versículos 4 y 5. Versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Eso es un proverbio, es una enseñanza práctica para nosotros. Pero después dice el versículo 5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué pasa si hacemos ese proverbio una regla, una ley? ¿Qué hacemos? ¿Le respondemos al necio con su necedad o no? Bueno, lo que el proverbio trata de hacer es enseñarnos. Hay tiempo en que nosotros debemos no responderle al necio según su necedad, pero hay veces en las que sí debemos hacerlo. También, así como diferenciamos entre proverbio y ley, debemos diferenciar entre los diferentes tipos de ley que se presentan en la Biblia. Entonces, hay dos tipos, o la ley puede tener dos tipos en la Biblia. Una, y vamos a decir nombres raros, la ley apodíctica. Esto quiere decir que es una ley demostrativa, es algo que debemos hacer, se expresa en absolutos, ¿verdad? Con expresiones personales, como haréis esto, no haréis aquello, ¿verdad? Y la ley apodíctica más clara para nosotros son los 10 mandamientos.
¿Ok? No matarás, no robarás, adorarás a Dios. Y la ley casuística que es aplicativa y es expresada como sí y entonces. Si tal cosa, entonces tal cosa. Es una afirmación condicional y sirven como guías, esto es muy importante, sirven como guías para hacer justicia. Entonces, por ejemplo, Éxodo 23:4, para que vean un ejemplo. Éxodo 23:4. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Entonces es una ley casuística, ¿verdad? Aplicativa, donde se le dan instrucciones a alguien que encuentre el asno o el buey de su enemigo para que lo devuelva. Si lo encuentras, entonces devuélvelo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué debe hacer una persona si encuentra la vaca o el camello de un enemigo? Entonces, por eso son reglas aplicativas que nos dan una guía de lo que debemos hacer. Esa es la ley casuística. Si encontramos, lo que Dios quiere enseñar es que no solo si encontramos un asno o un buey, sino la vaca, la gallina, el asno, el toro, etcétera, se lo debemos devolver. Si Dios hubiera sido tan minucioso y hubiera descrito cada situación de nuestras vidas para darnos una ley, no caben los libros en el mundo, ¿verdad? Entonces son guías para vivir nuestra vida. Esa es la ley casuística. La regla 8. Es importante también observar la diferencia entre el espíritu y la letra. Diferenciar entre el espíritu y la letra de la ley. Una de las características más llamativas que vemos nosotros en el Nuevo Testamento de los fariseos era que ellos trabajaban arduamente, según ellos, en mantener la letra de la ley, lo que la ley específicamente decía. Pero, mientras tanto, violaban el espíritu de la ley. Entonces, por ejemplo, ellos tenían una ley que ellos no podían viajar después de cierta distancia en el día de reposo, ¿verdad? O sea, una distancia fuera de su hogar, de donde ellos vivían. Pero entonces lo que hacían, bueno, si hay alguna pertenencia mía en otro lado, eso es mi morada en ese momento. Entonces lo que hacían ellos era que durante la semana le decían a un amigo, ellos tenían que ir a 100 kilómetros de donde estaban. Entonces le decían a un amigo, vea, usted llévese esto 10 kilómetros y lo pone bajo una piedra, y usted se lo lleva esto después 10 kilómetros más y así. Entonces ellos podían viajar 100 kilómetros, ¿verdad? Porque iban de 10 kilómetros en 10 kilómetros de morada en morada. Porque según ellos estaban manteniendo la letra, pero estaban violando el espíritu de la ley de no trabajar, de alejarse de Dios, de no ir a adorar a Dios en ese día. Tanto la letra como el espíritu de la ley pueden ser violados, ¿verdad? Los legalistas lo hacen, ¿verdad? Manteniendo leyes que Dios no ha dado a su pueblo, ¿verdad? Como la autoridad. Entonces ellos, no solo recuerden, los fariseos imponían leyes sobre lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y Dios nunca había dicho tales cosas como esas leyes de los fariseos, ¿verdad? Entonces ellos violaban la letra. Y Jesús constantemente regañó a los líderes judíos por ignorar el espíritu de la ley. Y otra manera en la que la ley puede ser traicionada es como hacen los antinomianos. Los nomos quiere decir ley, antinomianos quiere decir contra la ley, ¿verdad? Entonces los antinomianos son los que dicen estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El creyente no debe estar bajo los 10 mandamientos, ni bajo las cosas que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos son antinomianos y eso no es bíblico. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos violan la letra, según ellos tratando de mantener el espíritu de la ley.
Los legalistas destruyen la letra y los antinomianos destruyen el espíritu de la ley. Por ejemplo, Gálatas 4, versículos 8 al 12, que es, yo me acuerdo hace un año creo que estuve discutiendo con un creyente que decía que el creyente no debía mantener los 10 mandamientos, observarlos. Y entonces este fue uno de los pasajes que él me citó. Gálatas 4, versículos 8 al 12. Citando a Pablo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces ellos dicen que Pablo aquí está diciendo que el creyente no debe observar las cosas de la ley del Antiguo Testamento. Y ciertamente para lo que Pablo está diciendo aquí tienen razón. Porque vean lo importante de saber el contexto de lo que Pablo está diciendo. ¿De qué trata el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas? Trata de la justificación por medio de la fe. Porque en Galacia habían judaizantes que estaban enseñándole a los creyentes que para ser verdaderos creyentes ellos debían no solo creer en Cristo, sino que debían hacer obras, circuncidarse, guardar todo lo que los judíos en el pasado habían guardado en la ley de Moisés. Y Pablo les dice a estos creyentes: si ustedes hacen eso, son apóstatas, están rechazando a Cristo. La justificación es solo por la fe, no manteniendo la ley. Pero decir que entonces, porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, tomar ese contexto está mal. Porque el creyente está bajo la gracia, cierto. Pero sabemos que nuestra justificación no es observando la ley de Moisés, sino creyendo en Jesucristo, que cumplió la ley a la perfección por nosotros. Eso es lo que Pablo está hablando. Y los antinomianos violan el espíritu de la ley. Por ejemplo, ¿cómo debemos entender nosotros el Sermón del Monte? Porque algunos dicen que Jesús veía tan malo el enojo como el asesinato. Para Cristo, muchos dicen, era igual. Enojarse con alguien era igual que matarlo. O codiciar a una mujer era tan malo como el acto del adulterio. Entonces, Mateo 5, versículos 21, 22 primero. Mateo 5. Versículos 21 y 22. Dice Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en los versículos 27 y 28, hablando del adulterio, dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ninguno de esos pasajes dice Jesús que el enojo sea igual de malo que el asesinato, o que el codiciar a una mujer sea igual de malo que adulterar. No dice eso Jesús. Para Jesús ciertamente es pecado tanto enojarse contra un hermano o contra otra persona como asesinarlo. Son pecados ambos. Y por ambos los hombres van al infierno a ser castigados por esos pecados. Al igual que adulterar o codiciar a una mujer. Son pecados ambos, pero no son iguales. Cristo no está diciendo que la maldad de ambos actos sea igual. Porque muchos dicen que todo pecado es igual. No, la Biblia nos dice que hay gente que puede atesorar ira para el día de la ira. Si una persona puede atesorar ira, quiere decir que
todo pecado no va a ser de la misma manera castigado en el infierno. Entonces debemos saber, entender esa parte de la ley. Lo que Cristo está haciendo es que Él está enseñando una aplicación más amplia de la ley. Es decir, está diciendo, la ley no se queda solo en lo que está escrito, va más allá, porque hay un espíritu a la ley. Dios se preocupa no solo por los actos externos de los hombres, sino también por el corazón, lo que hay en el corazón. Eso es lo que Cristo está enseñando. Cristo no está igualando cosas. Y los fariseos estaban orgullosos de observar esa forma externa de la ley, ignorando lo que claramente decía el espíritu de la ley. Y entonces Cristo en Mateo 17 al 20 les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y oigan esto: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo está enseñando que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Ellos cumplían solo la ley, nosotros debemos cumplir la letra y el espíritu de la ley. Entonces, cuando estemos leyendo o interpretando mandamientos de la Biblia, debemos cuidarnos por entender no solo lo que dice la letra, sino lo que va más allá de la ley, el espíritu de la ley. Habla del adulterio. ¿Qué más es adulterar en la Biblia? Para Dios es codiciar a otra mujer con los ojos. La regla 9, debemos ser cuidadosos con las parábolas. Muchos de nosotros hemos pensado que las parábolas son muy fáciles de interpretar y debemos tener mucho cuidado cuando las interpretamos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vayamos a interpretar una parábola es la intención del autor. ¿Qué es lo que el autor quiere enseñar con esa parábola? ¿Por qué razón Cristo habló tal parábola a las multitudes y a sus discípulos? ¿Cuál fue la intención? Porque lo que vemos en el Nuevo Testamento muchas veces es que las parábolas fueron enseñadas por Cristo para oscurecer su mensaje, para ocultarlo. Como lo vemos, por ejemplo, en Marcos 4. Marcos 4, versículos 10 al 12. Dice Cristo, o dice Marcos, hablando de Cristo: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola del sembrador, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, ciertamente Cristo utilizó parábolas para ocultar su mensaje. Pero vean que Cristo está citando aquí el pasaje de Isaías 6, que es un texto de juicio para Israel. Isaías 6, versículos 8 al 13, es un juicio, es un texto que Dios habló en contra del pueblo de Israel por su perversión, por su rebelión, porque no querían escuchar a Dios. Entonces Dios le dijo a Isaías: ve y háblales para que ellos viendo no vean y oyendo no oigan. Era un juicio, el pueblo no quería escuchar. Entonces ciertamente Jesús lo utiliza en ese mismo sentido. Hay multitudes que van a Él únicamente por sus milagros. No quieren escuchar las verdades que Cristo les está hablando acerca de Él mismo. Lo único que quieren es los milagros. Entonces Cristo les habla en parábolas como un medio de juicio para ellos, para que ellos no, porque ellos no, el corazón de ellos no quiere escuchar al Señor. Pero ciertamente las parábolas podían ser entendidas.
Los enemigos de Cristo entendieron muchas parábolas del Señor y por eso lo querían matar, porque ellos entendían lo que Cristo estaba diciéndoles en las parábolas. Otro problema para nosotros al interpretar las parábolas está en que las parábolas fueron dadas primero en un periodo de la historia en donde Cristo no había sido crucificado ni había resucitado. El tema central de casi todas las parábolas es el reino de Dios y alguna manera o alguna enseñanza de Jesús de cómo uno puede entrar en ese reino. De eso es lo que tratan las parábolas, el reino de Dios. Entonces, en esa época había muchos problemas para entender qué era el reino de Dios y cómo es que el pueblo de Dios entraba en el reino de Dios. Por eso es que Nicodemo, imagínense un fariseo, va a Cristo en Juan 3 con esa pregunta. La pregunta que Nicodemo tenía en su cabeza era: ¿cómo puedo entrar yo en el reino de Dios, el reino de los cielos? Eso fue Nicodemo donde Jesús. Jesús lee los pensamientos de Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Solo el que haya nacido de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos entender que a veces tenemos que ir más allá del texto para entender qué es lo que estaba pasando en esa época para poder tener una ayuda para interpretar las parábolas. Entonces, ¿cómo debemos interpretarlas? En las clases de previas dijimos que las parábolas debíamos interpretarlas o buscar una sola enseñanza. Es un error alegorizar parábolas, como hacen por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes. Que las vírgenes significan esto, el aceite significa esto, las lámparas significa esto. No, es una sola enseñanza. No debemos alegorizar parábolas a menos que la parábola nos lo esté diciendo. Es un error alegorizar todo. El sentido primario de la escritura, el sentido literal es lo que debemos buscar. Ya vamos a terminar. Regla 10. Debemos ser cuidadosos con la profecía predictiva, es decir, aquellos pasajes en donde se profetizan hechos futuros. Esta es una de las cosas que han sido más abusadas en la historia de la interpretación bíblica. Y por ejemplo, hay muchos, y ustedes conocen gente que ve en todo lo que está ocurriendo ahora una predicción en la Biblia. Todo lo que pasa ahora es una predicción ya dicha antes en la Biblia. Otros, como los liberales que vimos en las clases de historia, decían, o sea, si se cumplía algo en el Nuevo Testamento, entonces decían, eso lo agregaron después. Por ejemplo, la destrucción del templo de Jerusalén. Para los liberales eso fue puesto después de que se escribieron los evangelios, ¿verdad? Como para reforzar la veracidad de la Biblia. Y el problema principal al interpretar la profecía predictiva está en nuestro prejuicio, porque nosotros vamos a la Biblia con cosas que queremos ver. Entonces nuestro prejuicio es lo que nos puede hacer errar al interpretar la profecía. Nosotros debemos saber que la profecía no debe cumplirse al pie de la letra, o sea, puede haber una enseñanza más amplia de la profecía. Y un ejemplo bien claro, no más claro, porque eso, un ejemplo bien claro lo tenemos en Malaquías 4. Vayamos a Malaquías 4, versículos 5 y 6. Para que vean cómo la profecía no tiene que cumplirse al pie de la letra, sino que puede tener una enseñanza más amplia. Entonces en Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de estos dos pasajes, pasan 400 años sin que Dios le dé un profeta a Israel. 400 años. Y de pronto aparece Juan el Bautista, profetizando en el desierto. Los líderes de los judíos oyen a Juan el Bautista y de él lo que está profetizando y mandan a un grupo de personas a ver, que le pregunten a Juan: ¿quién es usted?
En Juan 1, 19 al 28, les dice, Juan el Bautista les dice que él no era el Cristo. Y los fariseos le preguntan, entonces, ¿eres tú Elías? Y él les dice que no. Él les dice en Juan 1, 21 que él no es Elías. Pero ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? Mateo 11, versículos 13 al 15. Escuchen lo que dice Jesús de Juan el Bautista. ¿Cómo entendió Jesús la profecía de Malaquías? Dice Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Entonces tenemos a Juan el Bautista diciendo que él no es Elías, y tenemos a Jesús diciendo que él era aquel Elías que había profetizado Malaquías. Ahora vean un momentito lo que dice Lucas 1, versículo 17. Vean lo que dice Juan el Bautista, Lucas 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan no era la reencarnación de Elías, sino que Juan el Bautista era Elías porque vivió y profetizó en el poder y en el espíritu de Elías, ¿verdad? Hizo lo mismo que hizo Elías. Entonces, Malaquías profetizó a Juan el Bautista como Elías, ¿verdad? Pero Malaquías no quiso decir que Elías reencarnaría en Juan el Bautista, ¿verdad? Sino, la profecía no se debía cumplir al pie de la letra, sino que tiene una enseñanza más amplia. Juan el Bautista era el profeta que iba a profetizar, iba a ir delante del Señor profetizando en el poder y en el espíritu de Elías, ¿verdad? Entonces, ahora hay profecía más difícil de comprender, que es la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica es un tipo de literatura hebrea, y lo vemos por ejemplo en los libros de Daniel, Ezequiel y el mismo Apocalipsis. Es una literatura cargada de simbolismos, ¿verdad? Y para nosotros lo más importante es saber que cuando leemos literatura apocalíptica, los símbolos que ahí hay, la mayoría, debemos buscar su significado en la misma Biblia. Los símbolos que se utilizan en la literatura apocalíptica de la Biblia están descritos y definidos en la misma Biblia. Entonces debemos tratar de buscar el significado de los símbolos en la misma Escritura. Y para terminar, la última regla es interpretar la Biblia con un espíritu de humildad. Este es uno de los puntos más importantes que yo he tratado de expresarles a ustedes. Solo Dios es omnisciente, solo Dios es infalible, nosotros somos hombres y no solo eso, somos pecadores. Entonces nuestro pensamiento y nuestro corazón está corrupto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que a pesar de que vayamos a la Biblia e interpretemos cosas, debemos siempre dejar la posibilidad de que podemos estar equivocados. Nosotros podemos estar equivocados en algo de nuestras creencias con respecto a la Escritura. Y escuchen lo que James Sire dice en su libro Torciendo la Escritura. Él dice: los cristianos que respetan la autoridad bíblica tienen una carga especial de leerla correctamente. Nosotros también estamos propensos a caer en el error. De hecho, ninguno de nosotros está absolutamente correcto acerca de lo que la Biblia verdaderamente significa. Es por eso que nosotros debemos volver diariamente a la Biblia, leyéndola y releyéndola, pensando y repensando, obedeciendo lo que comprendemos, corrigiendo nuestras previas lecturas mientras se nos da mayor entendimiento, constantemente revisando nuestra comprensión de la Escritura con nuestro pastor, nuestros hermanos cristianos y con el entendimiento histórico de la Escritura por el cristianismo ortodoxo. Nosotros por eso debemos estar constantemente, todos los días, leyendo la Biblia, pensando qué es lo que nos enseña y repensando. ¿Por qué? Porque a veces creemos cosas que la misma Biblia, cuando la estamos leyendo y leyendo y leyendo, nos corrige. Eso no es verdad. Entonces debo
cambiar mi creencia con respecto a eso. Entonces debemos adaptarnos, no solo tenemos la ayuda de nuestro pastor para que nos guíe en la correcta interpretación de ciertos pasajes, sino tenemos a hermanos en la fe que nos pueden ayudar, y sino también debemos mantener nuestras creencias según lo que la historia del cristianismo ha dicho, el cristianismo ortodoxo. Lutero decía que las escrituras requieren de un humilde lector que muestre reverencia y temor hacia la palabra de Dios y que constantemente diga: enséñame, enséñame, enséñame. Nosotros no debemos estudiar la Biblia con lecturas esporádicas y superficiales, no, debemos estudiar la Biblia todos los días. Y para estudiarla, ¿cómo voy a leer yo un pasaje de la Biblia? ¿Cómo voy a interpretarlo correctamente si ni siquiera he leído toda la Biblia? No, debemos leer toda la Biblia y entender cuál es el mensaje de toda la Biblia para poder entonces interpretar un versículo de la Biblia. Debemos estar, como le dijo Pablo a Timoteo, persistiendo en lo que hemos aprendido. Pablo le dijo: persiste tú en lo que has aprendido. Sin embargo, esa misma persistencia, es lo que les digo, nos hace a veces ver que hemos errado en alguna interpretación. Entonces el espíritu de humildad con el que vamos a la Biblia, y reverencia y temor, nos hace aptos a ser corregidos por la Biblia. Nosotros debemos ser humildes, y la humildad del intérprete es que nos admitimos que la Biblia nos corrija. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos inseguros de lo que nosotros creemos. Si hemos sido diligentes en el estudio de la Biblia, debemos estar seguros de lo que creemos. Y debemos ser como Lutero, que cuando estaba en la dieta de Worms, ahí, el Papa le decía: retráctese de todo lo que usted ha dicho y cree. Y Lutero le dijo: a menos que lo que yo creo sea contradecido por la palabra de Dios, no voy a retractarme. Así debemos ser nosotros, seguros en lo que creemos, pero siempre y cuando hayamos sido diligentes en cuanto al estudio de la palabra. Una tarea para el próximo domingo, además, los que hayan hecho la tarea, espero que hayan sido todos, se los pueden dar a la hermana Sandra. Y la tarea para el próximo domingo es ver esto, ver el contexto, aprender a leer el contexto de un pasaje para comprender lo que nos está hablando. Entonces lo que vamos a hacer es leer Marcos 8. Así, primero esto, lean Marcos 8, versículos 22 al 26. Y van a poner, piensen esto, ¿qué nos enseña este versículo? ¿De qué habla este versículo, estos versículos? Después van a leer los versículos 14 al 21 y después del 17 al 30. O los pueden leer todos seguidos, del 14 al 30. Y entonces, háganse esta pregunta: ¿cuál cambio hay en el entendimiento de los discípulos? ¿Qué cambió en el entendimiento de los discípulos? Y van a notar la descripción que da el Señor del problema en Marcos 8:18. Hay un problema que el Señor dice hay en los discípulos, en el versículo 18. Después ocurre el milagro y después ocurre algo más. Y entonces, la pregunta para ustedes es esta: ¿hubo otro milagro aparte del milagro físico? Y lo que tienen que hacer es decir cuál fue el milagro, ese otro milagro que hubo en Marcos 8, versículos 14 al 30. No sé si tienen alguna pregunta.